La infalibilidad del sumo pontífice se reduce a cuando éste habla ex cátedra, o sea, cuando realiza una definición dogmática solemne. No se dice en ningún momento que esta infalibilidad hace que el Papa no pueda pecar, ni que pueda equivocarse, ni que pueda llevar una línea totalmente opuesta a la verdad. Por lo tanto, destierren de sus mentes este error tan pernicioso de una vez por todas. Todos los católicos estamos obligados, bajo pena de excomunión y por tanto de condenación, a creer todos y cada uno de los dogmas como divinamente revelados. ¿Pero existe algún límite en la definición de los dogmas? O dicho de otro modo, ¿pudiese ser posible que un papa definiese como dogma una doctrina nueva inventada por él mismo, algo contrario a la fe? Si profundizamos un poco más en la Constitución dogmática Pastor Eternus, donde se definió el dogma de la infalibilidad papal, encontramos el mismo límite establecido para el caso de la obediencia. Leamos el punto en cuestión. Así el Espíritu Santo fue prometido a los sucesores de Pedro, no de manera que ellos pudieran por revelación suya dar a conocer alguna nueva doctrina, sino que por asistencia suya ellos pudieran guardar santamente y exponer fielmente la revelación transmitida por los apóstoles, es decir, el depósito de la fe. Ciertamente, su apostólica doctrina fue abrazada por todos los venerables padres y reverenciada y seguida por los santos y ortodoxos doctores, ya que ellos sabían muy bien que esta sede de San Pedro siempre permanece libre de error alguno, según la divina promesa de nuestro Señor y Salvador al príncipe de sus discípulos. Yo he rogado por ti para que tu fe no falle, y cuando hayas regresado, fortalece a tus hermanos. El Espíritu Santo salvaguarda las verdades de fe reveladas por nuestro Señor, que son el tesoro de la Santa Iglesia, y cuando ésta los establece como dogmas divinamente revelados y define su infalibilidad, el Espíritu Santo garantiza la integridad del depósito de la fe que contiene la revelación que nuestro Señor puso en manos de los apóstoles y que se ha transmitido hasta nuestros días. Así el Espíritu Santo fue prometido a los sucesores de Pedro, no de manera que ellos pudieran, por revelación suya, dar a conocer alguna nueva doctrina. Y el último dogma definido, que fue el dogma de la Asunción de Nuestra Señora a los cielos en cuerpo y alma, fue promulgado ex cátedra por su santidad el Papa Pío XII el 1 de noviembre de 1950 por medio de la Constitución Munificentissimus Deus. ¿No les parece curioso que el Espíritu Santo no permitiese la declaración de ningún dogma en el Concilio Vaticano II ni en los años sucesivos? En la introducción a la Constitución dogmática Pastor Eternus se recoge el objetivo que perseguía la definición del dogma de la infalibilidad. Y ya que las puertas del infierno, para derribar si fuera posible a la Iglesia, se levantan por doquier contra su fundamento divinamente dispuesto con un odio que crece día a día, juzgamos necesario con la aprobación del Sagrado Concilio y para la protección, defensa y crecimiento del rebaño católico, proponer para ser creída y sostenida por todos los fieles, según la antigua y constante fe de la Iglesia Universal, la doctrina acerca de la institución, perpetuidad y naturaleza del Sagrado Primado Apostólico, del cual depende la fortaleza y solidez de la Iglesia toda, y proscribir y condenar los errores contrarios tan dañinos para el rebaño del Señor. Sin embargo, la malinterpretación del dogma de la infalibilidad papal ha propiciado lo contrario, que Satanás y los enemigos de la fe aprovechen dicha malinterpretación y el argumento de la falsa obediencia que mencionábamos antes para tratar de destruir a la Iglesia misma. A continuación, vamos a leer un extracto de los documentos secretos de la alta venta de los carbonarios. Se trata de unas cartas absolutamente pavorosas que abarcan el periodo de 1820 a 1846, que cayeron en manos de su santidad el Papa Gregorio XVI y fueron publicados a petición de su sucesor, el Papa Pío IX, por Cretino Joly en su obra La Iglesia Romana en la Revolución. Su santidad Pío IX, el mismo Papa que definió el dogma de la infalibilidad pontificia, confirmó la autenticidad de sus documentos por el breve de aprobación del 25 de febrero de 1861 dirigido al autor, pero no permitió que se divulgaran los verdaderos nombres de los miembros de la alta venta implicados en esta correspondencia. Conozcan, pues, la conjura contra la Santa Iglesia Católica urdida por las sociedades secretas y su plan de destrucción de la misma, escrito a principios del siglo XIX.
Estén prevenidos porque a día de hoy se ha llevado a cabo gran parte del mismo, por no decir todo. El Papa, sea quien sea, jamás vendrá a las sociedades secretas. Son las sociedades secretas las que deben dar el primer paso hacia la Iglesia con miras a conquistar a ambos. La tarea que nos disponemos a emprender no es de un día, un mes o un año. Podría durar muchos años, quizás un siglo. Entre nuestras filas los soldados mueren, pero la batalla continúa. No intentamos ganar al Papa para nuestra causa, ni hacerlo adepto a nuestros principios o propagador de nuestras ideas. Sería un sueño absurdo, y si en el caso de los prelados y cardenales por iniciativa propia o sorpresivamente llegasen a conocer parte de nuestros secretos, sería motivo suficiente para no hacer deseable su elección al solio pontificio. Tal elección supondría nuestra ruina. La sola ambición lo llevaría a la apostasía, y para obtener el poder se vería obligado a sacrificarse. A lo que debemos aspirar, lo que debemos pedir y esperar, como los judíos a su Mesías, es un Papa que nos sea útil. De esa forma podremos emprender un camino triunfal en el asalto a la Iglesia, mucho más que por medio de los escritos de nuestros hermanos o que con el oro inglés. ¿Sabéis por qué? Porque para destruir la poderosa roca sobre la que Dios ha edificado su Iglesia, ya no tenemos necesidad del vinagre de Aníbal, de la pólvora, ni de nuestros ejércitos. Es preciso meter en el complot a la mano del sucesor de Pedro, y esa mano es tan valiosa para esta cruzada como la de todos los inocentes urbanos o sanbernardos de la cristiandad. No tenemos la menor duda de que nuestros esfuerzos se verán coronados por el éxito y alcanzaremos ese fin. ¿Cuándo? ¿Cómo? Todavía no nos es dado saberlo. A pesar de ello, como nada ni nadie debe apartarse del plan que se ha trazado tan meticulosamente y como todos deberán empeñarse en su realización, como si ya a partir de mañana se pudiera realizar la labor que ahora esbozamos, queremos dar en estas instrucciones, que serán secretas para los iniciados novicios, consejos para los oficiales a cargo de la venta suprema, los cuales deberán inculcarlos a todos sus hermanos en forma de instrucción o memorando. Ahora bien, para tener un Papa acorde con nuestras necesidades, es necesario formarlo primero. Para ese Papa se moldea una generación digna del reino que soñamos. Dejemos pasar a los ancianos y los adultos, empecemos a partir de los jóvenes y de ser posible hasta por los niños. Sin esfuerzo nos ganaremos la reputación de buenos católicos y grandes patriotas. Esa reputación difundirá nuestra doctrina entre los sacerdotes jóvenes e incluso en los monasterios. En pocos años será inevitable que ese clero nuevo y joven llegue a ocupar todos los cargos, que forme el consejo reinante y se lo llame a elegir el pontífice que deberá regir la Iglesia. Y como muchos de sus contemporáneos, ese pontífice estará forzosamente empapado de los principios patrióticos y humanitarios que comenzamos a poner en circulación. Es una diminuta semilla de mostaza que estamos sembrando, mas el amanecer de la justicia nos conducirá a los más elevados poderes y veréis la cosecha tan copiosa que habrá producido tan pequeña semilla. A lo largo del camino que estamos trazando, para los nuestros será necesario superar numerosos obstáculos y dificultades, pero triunfaremos gracias a la experiencia y la perspicacia. Mas el destino es tan espléndido que se hace necesario desplegar todas las velas para llegar. Si queréis revolucionar Italia, observad atentamente al Papa que acabamos de describir. Si queréis fundar el reino de los elegidos sobre el trono de la prostituta de Babilonia, hacedlo de modo que el clero marche tras vuestra bandera creyendo que sigue la de la fe apostólica. Si queréis hacer desaparecer el último vestigio de tiranía y opresión, echad las redes como lo hacía Simón Bar Joná, echadlas en las sacristías, seminarios y monasterios en vez de en el mar. Y si no os apresuráis, os prometemos una pesca más milagrosa que la suya. El pescador de peces se vuelve pescador de hombres. Colocaréis a vuestros amigos en torno a la silla de San Pedro. Habréis predicado una revolución vestida con la tiara y la capa pluvial que marcha con la bandera de la cruz. Una revolución que basta con encender mínimamente para que estalle en un fuego que se extienda a todos los rincones de la tierra. Y en un extracto de una carta de Nubius a Volpe del 3 de abril de 1824,
parte del documento que acabamos de mencionar, se dice lo siguiente: Se ha puesto sobre nuestros hombros una pesada carga, querido Volpe. Debemos hacer la educación inmoral de la Iglesia llegar por medios pequeños, bien graduados, aunque bastante mal definidos, al triunfo de la idea revolucionaria gracias a un Papa. En este proyecto, que siempre me ha parecido sobrehumano, marchamos aún tanteando. El proyecto de destrucción de la Santa Iglesia Católica es sin duda un proyecto sobrehumano, ya que no ha sido concebido por hombres, sino por el propio Lucifer, que lleva seduciendo a la humanidad desde su propia creación y ha hecho que su plan se vaya transmitiendo de generación en generación hasta el momento propicio en que pueda ser materializado. Pero vayamos por partes, porque merece la pena detenerse en los extractos del documento que acabamos de leer para sacar todo su contenido e implicaciones. El objetivo que persiguen las sociedades secretas es el asalto a la Santa Iglesia y su destrucción, para levantar en el mundo el reinado del Anticristo. Y para ello no pueden asaltarla desde fuera porque fracasarían como siempre han fracasado. A lo que debemos aspirar, lo que debemos pedir y esperar como los judíos a su Mesías, es un Papa que nos sea útil. De esa forma podremos emprender un camino triunfal en el asalto a la Iglesia. La preparación de la sociedad para este gran golpe contra la Santa Iglesia Católica se remonta a la época del Renacimiento, como explicábamos en nuestro programa La Conjuración Anticristiana, y desde entonces, desde la época del Renacimiento, se fueron extendiendo paulatinamente por todo el orbe toda clase de sistemas ideológicos perniciosos empapados de veneno masónico: el liberalismo, el modernismo, el socialismo, el comunismo y un largo etcétera. Ahora bien, para tener un Papa acorde con nuestras necesidades es necesario formarlo primero. ¿Y cómo formar a este pontífice a lo largo de su vida para que lleve a cabo este plan? ¿Cómo elegirlo desde su juventud para formarle adecuadamente? ¿Quién se ofrecería para convertirse en el Judas Iscariote que entregaría en manos enemigas a la esposa de Cristo? ¿Cómo evitar que sea detectado en sus años de seminario, como sacerdote, como obispo, como cardenal? ¿Cómo hacer que sea elegido en el momento clave? La respuesta a estas cuestiones solo Dios la sabe, pero lo que está claro es que para dar un golpe maestro de tal calibre, todas estas cuestiones no iban a ser dejadas al azar, ni a la voluntad de un hombre mediocre. Todo debía ser atado, todo medido y todo realizarse en el momento adecuado. El hombre elegido para llevar a cabo tal misión no puede ser un hombre cualquiera. Se trata de un hombre que ha nacido para ello, que solo vive para ese momento y cuando llegue cumplirá su misión como la cumplió Judas Iscariote en su tiempo, porque así está escrito y porque es necesario para la culminación del plan de Dios, para llevar a cabo la prueba final de la humanidad. Supongamos que han elegido al hombre en cuestión y que ha sido preparado desde su juventud. Imaginemos que ha pasado desapercibido en las filas de la Iglesia, que se ha hecho sacerdote y que va ascendiendo poco a poco en la jerarquía eclesiástica sin que nadie sospeche nada sobre él. Ahora bien, ¿cómo va a aceptar la sociedad y los miembros de la Iglesia misma a un papa que atente contra la propia Iglesia y enseñe un mensaje populista más masónico y comunista que católico? Dice el documento: Para ese Papa se moldea una generación digna del reino que soñamos. Dejemos pasar a los ancianos y los adultos. Empecemos a partir de los jóvenes y, de ser posible, hasta por los niños. Y este punto de inicio podemos fijarlo perfectamente en el tiempo porque fue un movimiento demasiado claro como para no ser visto. En los años 60 se logró la ruptura total con los principios tradicionales. Las nuevas generaciones abandonaron toda decencia, todo pudor, y se alzaron contra todo límite y autoridad establecida. Generaciones enteras fueron arrastradas a la perversión, y aunque en la Iglesia consiguieron introducir cambios notables, todavía no era el momento para llevar a cabo el gran golpe, pues muchos mantenían todavía la verdadera fe y únicamente las nuevas generaciones estaban siendo corrompidas.